والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del fiqh, la jurisprudencia islámica. Estamos estudiando el libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar al Salah, que es un libro de fiqh, es un libro de jurisprudencia o el estudio de jurisprudencia. Y es un libro para los alumnos de conocimiento, nuevos, o para aquellos musulmanes que quieren aprender o iniciar esa búsqueda de conocimiento sobre estos temas, porque este libro contiene los capítulos de purificación y salah y pues ayuno y zakah y el hajj. Así que es un libro que los sabios grandes recomiendan y enseñan, y pues estamos usando la explicación de este libro el escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Él es el autor del libro o el texto original, y estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad hafidhahullahu ta'ala. Llegamos hoy a la parte donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empieza y dice: ويقرأ في صلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى سورة المنصوبة وإلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجة وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاق أو حاقب أو بحضرة الطعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. نعم. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, empezamos con lo que dice lo siguiente del capítulo que estamos, que es la descripción del salah. Terminamos con lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab de la descripción del salah, pero aquí igual está mencionando lo que empieza y dice: aquello que no es recomendado, es makruh, no es algo que es agradable del salah, o hacerlo en el salah, o en lo que pertenece al salah, y eso es, menciona la primera cosa, y eso es voltearse al lado, así en el salah, o levantar la vista al cielo para arriba, o hacer salah enfrente de una imagen o la cara de un ser humano. Igualmente dirigirse cuando está en el salah, dirigirse enfrente de un fuego o una lumbre, dice el imam, aunque sea una lámpara. Igualmente en el salah, postrarse sobre sus brazos en vez de sus manos en el salah, y no entrar o iniciar el salah cuando la persona tiene que usar el baño o tiene esa necesidad de orinar o de
usar el baño generalmente, o entrar en el salah cuando se ha presentado ya o se ha servido ya la comida, una comida que la persona desea, pero más bien dice el imam, bal yuakhiruha walau fatathu al jama'a, pero más bien lo que debe de hacer es retrasar el salah hasta que ya termina su comida, aunque no alcanza el salah en jama'a, es decir, en el grupo, en la mezquita. No. Entonces aquí este texto comenta nuestro Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, y dice, así es, voltearse, aunque sea poco, al lado, o a izquierda o a la derecha, en el salah, es algo que no es recomendable y es algo makruh. Makruh, si se recuerdan, ya Juan, los 5 juicios en el din, que hay 5 juicios en la legislación islámica sobre los asuntos. Primeramente, lo que es el fard o el wajib. El fard o el wajib es lo que es obligatorio. Ese es el primer juicio. Lo que es fard o wajib es lo que es obligatorio. Y el segundo juicio es el mustahab. El mustahab o el mandub. El mustahab o el mandub, pues es lo que es recomendado. Es lo que es recomendado. El primer juicio, lo que es obligatorio, es sobre las cosas que son obligatorias. Es decir, este juicio que significa de que si la persona lo hace, es recompensado por cumplir con lo que es obligatorio. Pero si lo abandona y no lo hace, es un pecado sobre él. El segundo juicio, el mustahab, o lo que es mandub, lo que es recomendado, si la persona lo hace, recibe una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, pero si lo abandona y no lo hace, no recibe un pecado. El tercer juicio es el mubah. El mubah, que es lo que es lícito. Simplemente es lícito. La persona, si lo hace, no recibe una recompensa específica, y si la persona no lo hace, no recibe un pecado. Ese es el tercer juicio, mubah. Por ejemplo, si como sandía, si como un pedazo de sandía o una manzana o un plátano, eso es algo mubah, es lícito. Pero solo por comer un plátano, simplemente solo eso, no recibo una recompensa, sino más. Si me explico. El cuarto juicio, el siguiente juicio, es lo que es makruh. Makruh es lo que no es recomendado, lo que no es agradable. Y eso, cualquier cosa que es makruh, si la persona lo abandona, recibe recompensa. Pero si lo hace, no recibe pecado. No recibe pecado. Y el último juicio es el haram. El haram, lo que es ilícito. Si la persona lo abandona lo que es haram, recibe recompensa. Y si lo hace, recibe pecado. Y esos son los 5 juicios del din, de la legislación del Islam. Entonces aquí el Sheikh está diciendo, en el salah, la persona, si voltea a la derecha su cabeza o su vista, a la derecha o a la izquierda, esto es lo que dice el Sheikh, makruh, algo que no es recomendable, es algo que no es agradable en el salah, y si la persona deja de hacer eso, recibe recompensa, y si lo hace, inshallah no es pecado. Pero no es de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacer eso. Y dice el Sheikh, igual, وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة فهو حرام. Pero si la persona lo hace constantemente, que está viendo para los lados y para arriba y está moviendo su cabeza para cada lado así,
dice el Sheikh, esto, o moviendo su cuerpo, cuando mueve su cara para la derecha y mueve su cuerpo para la derecha y deja de dirigirse a la qibla durante el salah, pues dice el Sheikh, esto es haram, esto es ilícito y no debe de hacerlo. وينظر في صلاته إلى مكان السجود, que debe de mirar cuando está en la oración, cuando está en el salah, debe de mirar al suelo donde se va a postrar, el lugar donde se va a postrar. Y eso fue la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba en el salah, que él miraba al suelo y dejaba su vista fija a ese lugar donde se postraba. Igualmente, levantar la vista al cielo, esto es algo que no se debe de hacer, y esto está basado en el hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ma bal aqwam yarfa'un absarahum ila as-sama' fi salati. ¿Qué le pasa a la gente que levantan su vista al cielo en el salah? Cuando están en el salah, levantan su vista al cielo o para arriba. Y en la otra narración, el profeta sallallahu alayhi wa sallam igual mencionó: la yuntahina andalek o li takhtafanna absarahum. Yani que deben de dejar de hacer esto, es decir, levantar la vista al cielo durante el salah. Lo van a dejar de hacerlo, o Allah les va a quitar su vista. Y esta narración, dice el Sheikh, esta narración reportada por el Imam al-Bukhari en su Sahih. Igualmente dice el Sheikh que la persona en el salah no debe dirigirse en la dirección donde reza en frente de una imagen o un fuego encendido, un fuego o lumbre, por ser que el musulmán se aleja completamente de aquellos actos de adoración o maneras de adorar de esa gente incrédula que hacen en adorar a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso de no dirigirse a un fuego, pues aquellos persas que rezaban a la lumbre, igualmente las imágenes, pues los politeístas que rezan a sus ídolos, pues esto es en alejarse completamente a estos actos de adoración que la gente adora a otros en vez de Allah. Pues el musulmán en su salah no debe dirigirse en una dirección donde está enfrente de una imagen o está enfrente de un fuego, una lumbre. Y el Sheikh dice, igualmente no debe de dirigirse sea imagen o una cara de un ser humano, el rostro. Y dice el Sheikh: وَلَمَّا فِي ذَلِكَ مِنْ تَشْوِيشٍ عَلَيْهِ وَانشِغَالِهِ عَنْ الصَّلَاةِ. Y eso es porque eso distrae a la persona del salah. Que mira la imagen o mira el fuego o algo y distrae. Hablando de ahora el Sheikh de la imagen, pues distrae o la cara o el rostro de un hombre o mujer, pues eso distrae a la persona de su salah. En el Kitab al-Salah, el libro de Salah, que está en el capítulo del libro del Salah, que está en el Sahih del Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari dice: Bab istiqbal الرجل وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. Que el Imam al-Bukhari menciona en su Sahih un capítulo donde dice que el hombre se dirige a otro hombre cuando está en la oración, que Uthman radiyallahu anhu odiaba que un hombre se dirige
a otro hombre cuando está en salah, y dice وإنما هذا إذا يشتغل به فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن الثابت ما باليت. Yani, que dice el sheikh de que y esto es solamente si es que dirigirse en la dirección de un hombre, donde está viendo un hombre o la cara de un hombre, si eso lo distrae, pues lo debe de dejar, pero si no, pues entonces no es algo que hace mal, bi'idnillah. إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل, porque el hombre no es algo que invalida sí, invalida el salah, dirigirse a un hombre, por ejemplo. Igualmente, si la persona hace su postración en el salah, no debe de hacerlo en la manera que se hace la postración sobre sus brazos. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que fuimos ordenados a hacer la postración sobre los 7 huesos, es decir, las 2 manos o la cabeza, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Entonces es los 2 manos y no los brazos, y esto es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió, hacer la postración así, en esa manera, hacer el sujud en esa manera, por ser que es imitación a los animales. Y esto está bien reportado de los hadith de Aisha radiyallahu anha y Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que reportaron que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió prostrarse en esa manera. No. Igualmente dice el sheikh que la persona que necesita hacer el baño, necesita usar el baño, sea la persona que necesita orinar o defecar o cualquier forma que tiene de sus necesidades cuando va al baño, pues no debe entrar al salah cuando siente que necesita ir al baño. Y hay personas que tienen esa sensación que necesita ir al baño, orinar, por ejemplo, pero empieza su salah porque no quiere ir a hacer wudú. Y esto no es permitido. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido. La persona que necesita ir, siente esa sensación que necesita ir a orinar o usar el baño, pues no debe de entrar en el salah. Igualmente, la persona que le presentan o le sirven una comida, pues no debe de entrar al salah, basado en el hadith de Aisha radiyallahu anha, que dijo: escuché el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: la salat بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay el salah para aquel que le han servido la comida o para aquel que detiene las 2 impurezas, es decir, en la necesidad de orinar o defecar. No. Así que el sheikh dice que cuando la persona entra, la razón por este hadith o lo que ha prohibido el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí es por lo que distrae a la persona de su salah y de lo que debe de cumplir con adorar a su Señor. Porque si entra en el salah cuando está pensando, digamos, en la comida o la necesidad de ir al baño o algo así, pues no va a estar bien concentrado o enfocado en su salah o adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Sigue el sheikh, el texto original del sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Entonces sigue el imam Sheikh Muhammad Wahhab y dice: ويكره مس الحصى وتشبيك الأصابع واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف الثوب وان تثاءب كظم ما استطاع
فإن غلبه وضع يده على فمه ويكره تسويبة التراب بلا عذر. Naam, que el Sheikh menciona, Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah dice, y no es recomendable o es algo desagradable, algo que como mencionamos es makruh, algo que makruh literalmente quiere decir algo que es odiado, algo que se odia hacer, o sea, algo que los sabios o la gente de la sunna odian hacer, o lo que es algo que Allah odia que la persona haga, entonces es algo que no se debe de hacer en realidad. Como han mencionado los sabios, aunque mencionamos que lo que es makruh, si la persona lo hace, no recibe un pecado, y si lo deja recibe una recompensa, pero era de la práctica de los sahaba, de cuando se daban cuenta de que algo es makruh, lo dejaban completamente buscando el placer de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que no debemos tomar la actitud de que no es un pecado o no es haram, así que lo puedo hacer, y hacemos algo que es makruh constantemente. Eso no es la actitud de la gente de la sunna, y debemos tratar todo lo posible de alejarnos de todo lo que es haram y todo lo que es makruh. No. Entonces, el Sheikh, el Imam, dice que es makruh de jugar con cuando la persona está en salah, es makruh jugar con las piedras. Es decir, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y esas primeras generaciones, o hasta en la fecha donde hay pueblos donde la gente reza afuera, digamos, en la tierra, pues la persona no debe de jugar durante el salah con esas cosas como las piedras o la tierra o algo así. Entonces dice durante el salah, dice el imam que es algo que es makruh. Igualmente entre cruzar los dedos durante el salah es algo que no es que no se debe hacer, es algo makruh. Y dice el imam, sigue y dice igualmente sentarse en una manera que se está sosteniendo o está usando las manos para mantenerse así sentado, no debe de sentarse en esa manera. Igualmente en el salah el hombre no debe de jugar con su barba y constantemente tocar su barba y jugar con su barba durante el salah, o con su pelo o con su cabello. No. Y no debe de amarrar su ropa en ninguna manera o doblarla en ninguna manera cuando está en el salah. Y si tiene estamos hablando en el salah, si la persona tiene la necesidad de bostezar en el salah, que debe de tratar de superarlo todo lo posible, pero si no puede, pues si necesita bostezar, debe de tapar su boca con su mano. No. Y también es makruh, dice el Sheikh, de así jugar y tocar la tierra durante el salah si no hay ninguna necesidad o excusa para hacerlo, de tocar la tierra en la manera con su mano, es algo que es makruh. El Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre este dicho o sobre este texto de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, y dice que así es, que no debe de jugar con las piedras, no debe de entrecruzar sus dedos en el salah. Todo esto es algo makruh. No. Y eso es porque es algo que no hay ninguna necesidad de hacerlo, y eso distrae a la persona de su enfoque y su concentración del salah que debe tener en el salah. No. Igualmente sentarse, cuando se sienta en el salah y se sienta y usa sus manos para detenerse sentado así en esa manera, no es algo que es de la descripción del salah. Sus manos deben estar, dice el Sheikh, sobre sus muslos, así como
a la orilla junto de sus rodillas, así como lo hizo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam no puso sus manos en la tierra o en el suelo, pero mantenió sus manos en sus piernas o en los muslos, junto a cerca a las orillas de la rodilla. Naam. Y eso está basado en el hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam prohibió que un hombre se siente, o una persona se siente en el salah y que use sus manos para mantenerse sentado en el salah. Es decir, no sé si pueden imaginar eso, pero así como nos sentamos en el salah, sobre las piernas así, y la persona pone sus dos manos en el suelo, manteniéndose así, sentado así con sus manos en el suelo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en este hadith de Abdullah ibn Umar, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió eso. Y ese hadith está reportado en el Sunan Abi Dawud, con una cadena de transmisión, dice el Sheikh, sahih. Entonces el hadith es auténtico. Igualmente el hombre no debe jugar con su barba, porque igualmente o con su pelo, porque igualmente eso distrae a la persona de su enfoque o concentración que debe tener en el salah y en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Igual no debe de amarrar su thawb o sus prendas en ninguna manera, o doblarlas, así como vemos que hay hermanos que con las mangas de la camisa o del top o algo así, terminan de hacer el vudú y no regresan sus mangas a como deben de estar, y lo dejan dobladas así en sus brazos, exponiendo los brazos, y eso no debe de ser así, no por exponer los brazos, pero porque mantiene o deja sus prendas o esas mangas de su camisa o de su top dobladas en esa forma, y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió eso. Y aquí el Sheikh está mencionando aquí que igual no se debe de amarrar nada de las prendas, y no se debe de doblar ninguna. Hay hermanos que no siguen el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam en no usar sus pantalones o sus prendas o sus tops o izar o cualquier prenda que usa o vestimenta que usa, que no debe de dejar que llegue pasado sus tobillos, que deben de estar arriba de sus tobillos. Pero cuando entran en el salah hay hermanos, especialmente de otros países, que saben que no debe de rezar en esa manera, entonces empiezan a doblar los pantalones así, las orillas de los pantalones, para que no estén bajo de sus tobillos, pero también pensando que dejarlos bajo de su tobillo es algo haram, y sí lo es, pensando que si lo doblan pues es mejor, y en realidad no, porque es otra prohibición que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: entrando en el salah no se debe de doblar o amarrar las prendas. No. Y eso está, dice el Sheikh, basado en el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que el mensajero de Allah, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: amartu an asjudu ala sab'a a'zam. Fui ordenado de hacer la postración sobre los 7 huesos. Y es lo que mencionamos antes, que es la cabeza, las 2 manos, las 2 rodillas y los 2 pies. Wala akaffa sha'ran wala thawban. Y no debo que no debo de amarrar mi pelo y no amarrar mis prendas. Wala ukaffa sha'ran wala thawban. Y que no debo de, o sea, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó el hadith: fui ordenado. ¿Quién ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dijo: umirtu an asjadu ala sab'at a'zam. Yani, fui ordenado de hacer la postración sobre los 7 huesos. Wala ukaffa sha'ran wala thawban. Y que no debo de amarrar mi pelo ni mis prendas.
Así que este hadith reportado en el Sahih del Imam al-Bukhari y Muslim es un hadith auténtico y es algo que mucha de la gente no sabe. No debemos amarrar el pelo o algo así o las prendas en ninguna forma. Es decir, amarrarlas o doblarlas cuando estamos en el salah. No. Y el hadith también dice el Sheikh, el hadith que es reportado en Muslim igual, que dice مثل الذي يصلي ورأسه موقوس من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aquel hombre que reza y tiene su pelo amarrado de atrás de su cabeza, el ejemplo de este es así como el ejemplo que reza y todo su cuerpo está amarrado. No. Entonces aquí es otro hadith que menciona el Sheikh que muestra que esto no se debe hacer, amarrar el pelo ni amarrar las prendas o doblarlas en ninguna forma cuando está en el salah. No. Y el Sheikh sigue y dice, igual si la persona tiene la necesidad, así como dice el Sheikh Muhammad Wahab, rahimahullah, si tiene la necesidad de bostezar en el salah, pues debe tratar de superarlo todo lo posible, pero si no puede, pues por lo menos tapa su boca cuando lo hace en el salah. Y esto está basado en el hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, at-tatha'ub min ash-shaytan. Bostezar es de Shaitán. فَإِذَا تَثَاءُ أَحَدُكُمْ فَلَيُكَظَّمْ مَا اسْتَطَاعَ. Y si tienen la necesidad alguno de ustedes de bostezar, pues debe de tratar de superarlo todo lo posible. Y este hadith está en el Sahih del Bukhari y Muslim. Igualmente el otro hadith, el hadith de Abi Sa'id al-Khudri, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, إِذَا تَتَاءُ بَحَدَكُمْ فَلَيَمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. Si tiene la persona la necesidad de bostezar, que tape su boca con su mano. Por cierto, Shaitán entrará ahí si no lo hace. No. Este hadith está reportado en el Sahih de Muslim. Igualmente en otra narración que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, إِذَا تَثَاءُ بَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيُكَظَّمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. Que si alguno de ustedes tiene la necesidad de bostezar en el salah, aquí sí se menciona el salah en esta narración. Si tienen la necesidad de bostezar en el salah, que hagan todo lo posible de superarlo. Por cierto, Shaitán entra ahí. Y aquí todo lo posible superarlo es decir, de no hacerlo, pero si no puede, pues entonces por lo menos que tape su boca. Por cierto, si no lo hace, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que Shaitán entra en su boca. No. Entonces es general el juicio dentro del salah o afuera del salah. Cuando la persona tiene la necesidad de bostezar, pues tiene que tapar su boca en hacerlo, porque es un orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, y si no, pues el Shaitán entra en su boca. A'udhu billah. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, hafidhahullah ta'ala, y menciona y dice, igual lo que menciona Sheikh Muhammad Wahab, rahimahullah, de que la persona no debe de tocar la tierra mientras está en esas posturas, cuando está abajo, sea sentado o en postración, de que no debe de, ¿cómo se dice? Jugar con la tierra o moverla o algo así. Dice el Sheikh, si es que no hay ninguna necesidad, pero si hay una necesidad, por ejemplo, que tiene que mover algo de allí para postrarse allí, o quiere limpiar esa área con su mano, la tierra, porque hay cosas ahí, o hay piedras o algo que va a prevenir que él
haga la postración correctamente, o hay algo que le va a hacer un daño o algo así, sí lo puede mover con su mano aunque esté en el salah, y eso es porque hay una necesidad y hay una razón. Pero cuando no hay ninguna razón y la persona usa su mano para jugar con la tierra o moverla o hacer, pues no es algo que debe hacer, porque igualmente como los demás, la misma razón como las demás cosas que mencionó el Sheikh aquí, es que es algo que distrae del enfoque y concentración que la persona debe tener en su salah. Y esto está, dice el Sheikh, basado en el hadith de Muayqib radiyallahu anhu, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a un hombre que que hacía eso en la tierra, y lo hacía varias veces, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si es necesario hacer eso, pues que lo haga solo una vez, y no que lo haga constantemente cuando está en el salah, y no debe de hacerlo. Por esas razones, bi'idhnillahi ta'ala, de que no lo distrae del enfoque y concentración que debe tener en el salah. Wallahu ta'ala alam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, donde el Sheikh sigue y dice: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona en el texto aquí, dice: igualmente debe de prevenir, la persona que está en el salah debe de prevenir cualquier persona que trata de pasar enfrente de él, es decir, donde él está rezando, cuando trata de pasar y cruza allí enfrente de él, donde está orando, y eso se hace así, aunque lo tenga que empujar, pero se puede hacer solo extender la mano para hacer la persona entender de que no debe cruzar enfrente de él. Pero si la persona insiste, pues lo puede empujar con su mano. Y dice el Sheikh, sea que es ser humano o no, por ejemplo un animal que quiere cruzar igual, debe de tratar de prevenir cualquiera que quiere cruzar enfrente de él cuando está en su salah, sea que el salah sea un salah obligatorio o un salah que no es obligatorio, voluntario, puede ser igual. O sea, es el juicio, no debe de dejar que alguien cruce o algo cruce enfrente de él en esa manera. Y si la persona de todos modos, después de empujarlo físicamente, insiste que quiere cruzar, dice el imam, pues tiene el permiso de pelearse con él, o pelearse o físicamente para dejarlo que no lo haga. Y ahorita vamos a ver el juicio de eso que menciona el Sheikh. Y dice el Sheikh, aunque sea que va a ser cruzar un pedacito nomás, no debe de hacerlo, por ser que es ilícito que alguien cruce enfrente de la persona que está orando, enfrente de él y entre él y su sutra. Aquí vamos a mencionar lo que es la sutra. Y aunque la persona no tiene una sutra, no debe de cruzar enfrente de él. La sutra, Juan Barakallahu Fikum, es algo que, otra cosa que muchos de los musulmanes hoy en día no saben, o no saben que deben de tener. La sutra es algo que la persona debe de tener enfrente de él, y el espacio donde él va a orar, el espacio donde él baja y hace su postración, donde pone su cabeza, y esa
cosa que se llama la sutra, entre su cabeza y esa sutra debe ser un espacio donde mencionan los sahaba que la sutra del profeta sallallahu alaihi wasallam y él, la distancia de él y su sutra cuando hacía su sujud era la distancia donde podía pasar un borrego pequeño. Entonces ese es el espacio entre él y la sutra. La sutra es cualquier cosa que se pone enfrente de él cuando está orando para indicar a la gente que él está en salah, parado en salah o sentado en el salah o en cualquier postura, pero está en su salah y nadie debe de cruzar enfrente de él, entre él y su sutra, y eso es algo ilícito hacer y cruzar o pasar por entre él y su sutra. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la tusallu illa ila sutra, que no deben de orar excepto a una sutra, es decir, que no deben de orar excepto que tengan una sutra enfrente de ellos. Y la sutra puede ser una pared, un poste, una silla, una persona que está sentada, o sea, puede ser cualquier cosa que él pone, un objeto que él pone enfrente de él o que él toma, se para enfrente de él para orar, para que nadie cruce enfrente de él. Eso es la sutra. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo obligó. La sutra es algo wajib, obligatorio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la tusallu, no hagan salah, no oran, la tusallu, illa, excepto, y la sutra, excepto con una sutra, excepto a una sutra. Entonces, cuando la persona se para orar en la mezquita o en cualquier lugar, debe buscar una pared o un poste o si está en un parque, un árbol o un banco, algo que él puede rezar enfrente de eso para que nadie cruce enfrente o entre él y esa sutra. ¿Sí me explico? Entonces la sutra es algo obligatorio, y aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah está diciendo, dice وَيُحَرَّمَ الْمَرُورُ بَيْنَ الْمُصَلِّ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ, yani que es algo ilícito cruzar o pasar entre la persona que está orando y su sutra. Y dice وَبَيْنَ يَدَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ sutra, y aunque no tenga una sutra, no pueden cruzar directamente enfrente de él cuando está orando. No. Sheikh Abdul Muhsan Al-Abad Hafidhullah Ta'ala dice que la persona debe de prevenir cualquier persona que trata de cruzar enfrente de él cuando está orando, sea cualquier tipo de oración, sea obligatoria o no, y si esa persona insiste ya después de que le haces una seña o algo que no cruce, pues la persona lo puede empujar con fuerza para que no cruce enfrente de él, así como está en el hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que dijo que escuchó el profeta sallallahu alaihi wasallam decir: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. Que cuando alguno de ustedes va a orar con su sutra, con una sutra que lo va a dividir entre él y la gente, o sea, que va a orar con una sutra, y alguien quiere pasar enfrente de él así, que lo empuje o lo previene. Y si insiste de hacerlo, pues que se pelea con él. Por cierto, él es un shaitán. Entonces aquí este hadith está reportado en el Sahih del Bukhari y del Muslim. Entonces el Sheikh menciona y dice que aunque no tenga una sutra,
debe de prevenir la persona que pase enfrente de él con su mano, haciéndole una seña, y si no ve eso, pues con su mano también lo puede empujar un poco, o solo para que sepa esa persona que no debe de cruzar. Y el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, dice, y cruzar enfrente de él quiere decir cruzar enfrente de él directamente entre él y la sutra. Y si no tiene sutra, cruzar enfrente de él es decir, en ese espacio directamente enfrente de él. Pero si ese espacio es muy alejado de él, como por ejemplo dice aquí el Sheikh, ba'da thalatha adra, yani, digamos unos 2 o 3 metros, o sea, enfrente de él, cruza ya muy alejado de él, pues dice el Sheikh falabas, no hay ningún problema. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع. Y eso es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba, él rezaba entre él o rezaba en la Kaaba y entre dos pilares, y entre él y la pared era la distancia de como 3 adra. El dira'a es como la distancia del brazo entero, del hombro hasta los puntos del dedo, que viene siendo como 1 metro, por ejemplo, como 1 metro. Entonces, la distancia, el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó entre él y la pared era como 3 metros más o menos, digamos, y esto está reportado en Sahih Muslim, narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Entonces dice el Sheikh, si la persona tiene que cruzar, ve que porque ese es el error también de la gente, que reza y no reza enfrente de una sutra, no pone una sutra enfrente de él, o no toma una sutra como un pilar o una pared o una silla o algo enfrente de él donde la gente puede ya después cruzar enfrente de él, pero después de la sutra, no entre él y la sutra. Entonces, por ejemplo, si la persona se pone, por eso se ve que es muy común, si ven un hermano, por ejemplo, que reza en medio de la mezquita y no hay nada enfrente de él, los hermanos deben buscar algo como una silla o algo que se pone enfrente de él para que la gente pueda cruzar después de la sutra, y también para ayudarle al hermano que nadie cruce enfrente de él. Entonces, si la persona cruza enfrente de él ya después de una distancia alejado, así como 3 metros de él, pues dice el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad que no hay ningún problema en ello. Wallahu ta'ala a'lam, basado a este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam sí rezaba así, y la distancia entre él y la pared de la Kaaba era de 3 adra. Menciona el Sheikh aquí también, o sea, pasar enfrente de la persona que está orando es algo que es ilícito. Basado el hadith de Abi Juhaym, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Law ya'lam al-mar bayna yaday musalli madha alayhi lakana an yaqifu 40 khayran lahu min an yamurru bayna yaday." Que si supiera aquel que cruza enfrente a que pasa enfrente de aquel que está orando, si supiera lo grande que es eso, o lo que está sobre él por hacer eso, se hubiera quedado ahí parado por 40. Y la persona que narró esto dice, no dijo 40 minutos, ni 40 horas, ni 40 días, ni 40, dijo solo 40, pero cualquier cosa que sea es un tiempo largo, 40. Dice, esperar 40 es mejor para él que cruzar enfrente de la persona que está orando. Y este hadith está reportado en el Bukhari y Muslim. Entonces, es algo que la gente debe de entender. No se cruza enfrente de la persona que está orando. Debe de fijarse bien dónde está caminando y no caminar enfrente o cruzar o pasar enfrente de la persona que está orando.
E igual cada persona que haga el salah debe tomar una sutra, debe orar con una sutra, o algo que está enfrente de él, que indica que está en salah y que no pueden pasar entre él y su sutra. No. Pueden cruzar enfrente de él después de la sutra, pero no entre la sutra y él. No. Regresamos a la última parte que vamos a mencionar aquí de lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. El imam dice: وَلَهُ قَتْلَ الْحَيَاء وَالْحَيْ وَالْأَقْرَبِ والقملة وتعديل الثوب والعمامة وحمل الشيء ووضعه وله إشارة بيد ووجهه وعين لحاجة. No, que dijo que él lo que sí puede hacer en el salah, es matar la víbora y matar el alacrán o cualquier insecto que puede causar daño o picar o causar un daño. Igualmente se puede enderezar su tob o su amama, su turbante o lo que usa, su gorro, lo que usa en su cabeza cuando se mueve o algo así, cuando baja en la postración y sube, puede enderezar su ropa, pero algo sencillo, no constante. No. Y cargar algo, y cuando tiene que cambiar de postura, ponerlo en el suelo, también puede hacer eso. Igualmente puede señalar con su mano, dice el sheikh aquí, el imam, sea con su mano o su cara o su ojo cuando hay una necesidad. Yani inda o el haja, li haja. No. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad comenta sobre esto, lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice: la persona que está en el salah puede matar esos animales o eso que le trae daño. Por ejemplo, la víbora, alacrán, todo eso, o los insectos que le puede picar y hacerle daño, puede moverse en el salah y matarlos. No, me dice el sheikh que generalmente se menciona esto cuando entra estos animales, sea una víbora, un alacrán o un insecto que pica, cuando entran en ese espacio de la qibla o en ese espacio donde la persona está orando, en la musalla, por ejemplo. Pero si se ve en el salah de lejos que está algo, aunque no esté en ese espacio directamente donde está orando la persona, y tiene miedo que puede dañar a otros o puede acercarse a él, puede parar su salah, dice el sheikh, yani yaqta salah yaqtaluha, yani que puede parar su salah y matar ese animal que se acerca o que ha visto durante su oración. Y eso está basado en el hadith de Abi Huraira, dice el sheikh Abi Huraira radiyallahu an, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Iqtulu al-aswadain fi salah, al-haya wal-aqrab." Maten las dos cosas negras en el salah, o los dos animales negros en el salah, que es la víbora y el alacrán. Y esto está reportado en Sunan Abi Dawud con un hadith o una cadena de transmisión sahih, dice el sheikh. Igualmente la persona puede enderezar o puede arreglarse su tob o su amama o su gorro que tiene cuando hay una necesidad, pero que no sea algo que es constante, que lo distraiga de su salah. Igual si tiene que cargar algo y después cuando se mueve de postura a postura lo pone en el suelo, pues si hay una necesidad para eso, pues está permitido. Y eso está basado en el hadith de Abi Qatada radiyallahu an, que dijo Abi Qatada radiyallahu an: yo vi el mensajero de Allah, o vi el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam dirigiendo el salah, o dirigiendo la gente en el salah, wa amama bint Abi al-As
que era la hija de su hija, o era la hija de Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, es decir, que Umama era la hija o su nieta, la nieta del profeta sallallahu alaihi wasallam, que era la hija de su hija Zainab. No, Umama era la hija de Zainab, que Zainab era la hija del mensajero de Allah. Entonces Umama era su nieta. Y dice Abi Qatada, dice, yo vi el profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiendo el salah, y Umama, la nieta del profeta sallallahu alaihi wasallam, que estaba sobre sus hombros, o estaba sentado en uno de sus hombros. No. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que hacer ruku', él la bajaba y la ponía en el suelo. Naam. Wa idha rafa'a idha sujud a'adaha. Y cuando tenía que bajar también en postración, en vez pues también hacía igual. Naam. Y esto está reportado en Bukhari y Muslim, y este hadith muestra de que el profeta sallallahu alaihi wasallam cargaba a su nieta, y cuando cambiaba de postura, pues la bajaba en el suelo, y después cuando subía otra vez la subía. Así que sí puede pues cargar y bajar las cosas, y esto, así como menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, que es permitido para la persona que hace la oración. Si tiene que hacer eso, pues es permitido para él, basado a estas evidencias. Wallahu ta'ala a'lam. No. Igualmente dice el Sheikh, si hay una necesidad de señalar a alguien o comunicarse con alguien así con señas, lo puede hacer si hay una necesidad, basado en el hadith de Aisha radiyallahu anha, que dijo: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الناس من أصحابه فيعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشاروا إليهم أن يجلسوا. نعم, que el profeta sallallahu alaihi wasallam se quejó algo, o sea, se quejaba el profeta sallallahu alaihi wasallam de algo, de estar parado, y él se sentó. Y había gente que entró en el salah detrás de él, y ellos siguieron con él en el salah cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentó rezando, y ellos siguieron parados. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam señaló a ellos con su mano que se sienten, que deben de orar sentados con él. Naam. Y este hadith está reportado en Bukhari y Muslim, y muestra que es permitido señalar con la mano si es necesario hacerlo durante el salah. Naam. Ya hay otra narración igual que menciona el Sheikh aquí, la narración de Asma bint Abi Bakr, que cuando la gente estaba haciendo el salat, el kusuf, que viene siendo la oración la oración del eclipse, que llegó, dice, llegué a Aisha radiyallahu anha y ella estaba orando, y dije: ¿qué está haciendo la gente? Y Aisha señaló con su mano al cielo. No. Y la gente estaba orando, la gente estaba parada. Entonces dijo: Subhanallah. Y después yo dije, dice Asma, después yo dije aya, la oración, es decir, la recitación, y Aisha radiyallahu anha con su cabeza señaló que sí. No. Entonces esta narración igual reportada en Bukhari y Muslim muestra que es lícito hacerlo cuando hay una necesidad, señalar a la gente con algo, pero mantener el salah y enfoque en el salah, y que no desee la persona de cumplir con una de las obligaciones del salah, que es el khushu', el enfoque en el salah, la concentración en el salah. Es obligatorio.
Naam. Y con eso aquí terminamos y vamos a parar aquí ya, Juan, que ya se va para la hora. Entonces vamos a parar aquí y en la siguiente clase continuamos inshallah bi'idhnillahi con el texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah. Y con eso paramos aquí. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.